Estás viendo Chatén. Tu canal. Estamos de vuelta con más de Chatén por Televen. Mi invitado esta noche es Alonso Moleiro. Alonso, a ver, la semana pasada, 12 de febrero, este blackout informativo al cual estuvimos sometidos los venezolanos por tema de atención a la ley resorte, ¿qué opinión te merece? Bueno, me parece un momento muy triste de la comunicación social. Ustedes vivieron una reunión en el Teatro Chacao hace poco. Este sábado, y una de las conclusiones, una reunión que convocó el Colegio de Periodistas, el Sindicato de la Prensa, dijimos, bueno, este es un momento más de periodistas que de medios. Afortunadamente la tecnología nos llegó, que hubiera sido el 11 de abril con redes sociales, creo que tendríamos un poco más claro lo que ha ocurrido. Y bueno, el gobierno le ha puesto todavía la mano a las redes y dice que respeta la libertad de expresión. Lo cierto es que el país estaba con los ojos vendados ese día. No hubo manera de llegar, no hubo manera de ejercer la información, no hubo manera de que el país se enterara y después el gobierno salió a contarte lo que pasó, pues, una versión totalmente interesada en lo ocurrido. Y como periodista, ¿cómo te sientes con el hecho de que los venezolanos hayamos tenido en ese día que apelar a las televisoras de cable para que desde afuera nos mostraran imágenes en vivo y directo de lo que estaba sucediendo? Tristísimo. Y ahí, bueno, como muchas otras ocasiones, la reflexión es la misma. Tremendo paquete en el que estamos metidos nosotros en este país. Es increíble. Y que luego entonces saquen al canal y no pase nada, ¿no? Y que en América Latina, los gobiernos de América Latina como que se olvidaron de este país, como si esto fuera, no sé, como si aquí no hubiera nada, pues a nadie le importa. Eso es increíble. Y incluso parte de lo que uno entendió que era el chavismo democrático, si es que eso existe, ya no existe, pero en algún momento se vendía, ese chavismo estructurado en torno a José Vicente Rangel, Eleazar Díaz Rangel, ¿vale? Tú dices, pero bueno, o sea, ¿cómo se atreven, ¿vale? Eso es una cosa, no hay dignidad. Además, Luis, tanto que los chavistas dijeron, tanto que se quejaron, aquella letanía en torno al blackout de los grandes medios transnacionales, informativos, en contra, por los temas posteriores al 11 de abril, aquello de la revolución no será televisada, hicieron exactamente lo mismo. Y bueno, me parece, nos están queriendo someter a un examen público dos cosas. La primera, la que te dije, los resultados de lo prometido con la política económica y el país que tenemos. O sea, si es normal que tú apliques una política para que no haya leche, para que no haya papel, para que no haya repuestos, para que no haya baterías, para que no haya baterías de carro, digo porque a mí me costó mucho conseguir una batería. Y aparte está el tema del silencio, el tema de la decisión de que, bueno, de que si tú no usas tu cabeza, otro por ti la va a usar, como la canción. Claro, ahora uno está expuesto en este mundo digital a una cantidad de rumores de todo tipo y el ciudadano tiene que ser muy selectivo, muy cuidadoso a la hora de qué prestar atención y cómo. Como periodista, ¿qué tipo de consejos puedes dar a todas las personas que nos están viendo para que se informen de la manera más precisa que pueda ser sin caer en trampas de alguien que quiera llevarnos por un camino incorrecto? Exacto. Yo creo que lo que tú tienes que tratar es de que no suceda que el gran medio te ponga y te desembarque la información solita y tú te quedes, sino que tú te vuelvas un sujeto del hecho informativo. Afortunadamente, pues, la batalla de la censura la complica la tecnología. En la Nicaragua de Somoza seguramente era muy fácil censurar, pues 3 emisoras de radio, los teléfonos los pinchas, sacas a la calle a los policías. En esta sociedad eso es mucho más difícil. Y bueno, gracias al trabajo de resistencia de la sociedad democrática hay cosas que el gobierno ha venido haciendo, pero hay otras que no ha podido hacer. Lo que tiene que hacer cualquier persona que quiera estar informada es comprender que la tecnología es un aliado. Es decir, ponerse en contexto, entrar en red, conversar con el entorno y buscar maneras para estar informado. Eso incluye las redes sociales en todas sus variantes. Y bueno, por supuesto lo que pueda quedar de espacios de prensa y radio. Y bueno, ya de televisión casi no hay. Pero sabes que además las redes a veces sacan información, porque las redes no son medios de comunicación, son sumas de ciudadanos informándose. Pero las redes se autorregulan. Cuando la información es errada, hay formas de saberlo. Pues siempre hay formas, y siempre por supuesto hay que estar cercano a la gente que está informada. Pues. ¿Por qué tú decidiste ser periodista? Bueno, porque uno tiene una obsesión con el tema del dato, un vínculo estructural con el país, un gusto natural por la palabra escrita, por la comunicación social, por el análisis, un interés en formar parte de la solución, en tener una relación, es decir, en trabajar porque las cosas se sepan independientemente de lo que sea. Pues
muchos periodistas de Venezuela, junto a mí, por ejemplo, protestaron abiertamente por el manejo que hicieron acá algunos factores de algunos medios con el tema del 11 de abril o el paro petrolero. Y hubo un debate muy interesante. A mí lo que me parece decepcionante, frustrante, es ver cómo algunos de los periodistas que están en la sede del gobierno les parece que es normal, o sea, ya están desprovistos, son militantes, pero peor, son creyentes. O sea, hay gente que está dispuesta a hacer lo que sea, con tal de que en Venezuela no se rinda cuenta o no llegamos a una situación en la cual haya que cambiar de gobierno. Tú como periodista, ¿qué opinas de esa acusación sin presentación de prueba, donde se señala que el tipo que organiza el golpe de Estado que estamos viviendo en este momento... El autor intelectual. Y esa cantidad de cosas, o sea... A ver, escuchamos a diario, cualquier tipo de señalamiento, cualquier tipo de acusación a la ligera y se comunica y se vuelve a comunicar sin presentar pruebas con las cuales uno pueda decir, mira, oye, sí, mira, esto convence de esta forma. Como periodista, ¿qué opinas tú de esas acusaciones sin presentar, oye, el respaldo atrás? Claro, en algún momento los chavistas hacían esas cosas, hicieron documentales con la posición del chavismo del 11 de abril y argumentaban, descargaban pruebas y algunas veces tuvieron la razón. En este momento, los modales civiles en Venezuela, los modales institucionales, se han vuelto muy indecentes, se han bastardeado por completo. O sea, al entorno del oficialismo no le interesa, la verdad, le interesa es imponerte una matriz. Además hace reflexiones como en regla de tres, pues bueno, si Leopoldo López es mi enemigo y llamó a protestar, la culpa es de él, o de Enrique Capriles, es decir, y no hay ningún, que era el otro punto que te iba a comentar ahorita, el tema de los colectivos, porque los colectivos son venezolanos armados de forma ilegal, que se presentan en manifestaciones de Entrépito sin que nadie los haya llamado, con unas pistolas frente a estudiantes desarmados. Entonces, bueno, claro, sí, eso es una cosa que hay que discutir en este país. ¿Tú recuerdas el año 2009, creo que fue el año 2009, cuando el presidente Chávez, a escasos días de una elección, creo que era un referendo, el líder del colectivo La Piedrita, si mal no recuerdo, Valentín Santana. Ajá, sí. Él había amenazado con matar a Marcel Granier. Sí, sí. Marcel Granier y otra cantidad de cosas Chávez lo regañó. increíbles. Sí, sí. No solamente eso, lo mandó a poner preso públicamente desde una transmisión que hizo, si mal no recuerdo, fue en Petare. Eso está en internet también. Sí. Y han pasado tantos años y ya en ese momento el presidente Chávez estaba advirtiendo una conducta fuera de ley por parte de un colectivo liderado por tal persona. Ese señor, que yo sepa, jamás fue puesto a la orden de la ley. Fíjate, algunos colectivos vinculados al gobierno, algunos, son espacios políticos civiles, que por muy discutible que a mí me parezcan sus postulados, pues yo no puedo, ni yo ni nadie, pues, evitar que existan, que hay un derecho que tienen, pues. Cuando están armados, ya pasamos a otro tema. Aquí hay una fuerza armada. O sea, ¿cómo tú no le vas a pedir a la gente, por ejemplo, que se moleste cuando te dicen que las Fuerzas Armadas son chavistas? ¿Qué es eso, chicos? O sea, qué burla, qué falta de respeto es esa. O sea, que no hay un ejército de la época de Simón Bolívar institucionalizado cuando Gómez, que se creó la Academia Militar, que le pertenece a todo el país. Esas son, digamos, faltas a la paciencia ciudadana que son permanentes. Es a toda hora. La gente se molesta, pues. El tema de los colectivos, claro, ya con el manejo de las armas, ya pasamos a otro punto. Y lo que le pasaba a Hugo Chávez es lo que le pasa a Nicolás Maduro, que los trata como si fueran unos sobrinos que no quieren hacer caso, pues. Unos tipos que se portan mal y qué problema, ustedes no quieren aprender. O sea, no hay además, no hay un rendimiento de cuentas. A Ernesto Villegas le preguntaron en el diario Tal Cual por los colectivos y habló fuera de la labor social que hacen. Pero es que esa gente no puede estar armada, ¿vale? Ni esa ni ninguna, que no sean los militares y los policías. Claro. Sí. Si tú tuvieras la oportunidad y alguien te solicitara, mira, Alonso, ¿cuál es el primer paso para desmontar esta confrontación? ¿Qué paso crees tú que podría ser? Bueno, mira. El primero, en la mañana. Es que es difícil. Yo creo que la única manera de que Venezuela, la confrontación se cese es cambiando de gobierno. Y para eso no lo vamos a hacer ni el mes que viene, ni mañana. Aquí habría que activar un escenario constitucional que nos lo permita. Porque salir mal de esto va a ser peor la enfermedad que el remedio que la enfermedad. Creo que la convivencia es una cosa que se fomenta desde el poder político, como hizo Mandela cuando salieron de los racistas sudafricanos. Tú lo vuelves razón de Estado, lo vuelves una ley, obligas a la gente a que coexistan espacios. Y creas mecanismos institucionales en la Asamblea con una mayoría que te permitan
hacer de la tolerancia un valor civil compartido y no, digamos, de esta cosa, esto que le pasa al chavismo, que tiene atrincherada la cabeza. Y el que no es chavista es mi enemigo. Entonces, claro, en estos momentos de suma irritación, vemos casos donde la gente de pronto, la gente de la oposición, los ciudadanos, la gente que no está militando, la gente que no le gusta el gobierno, de pronto en los ataques de ira la ves también igual eso hay que comprenderlo, hay que ponerlo en contexto. Por eso es que esto hay que darle una salida que sea una salida fluida y que tiene que aproximarse en un escenario de consulta. Por el momento, ya que ese escenario no es inmediato, creo que es muy importante poner el debate de la crisis económica arriba. O sea, ese movimiento estudiantil, mi humilde sugerencia a los políticos es que el gobierno le explique al país cómo es posible que en un momento de vacas gordas, por primera vez en nuestra historia, con el petróleo a $100 el barril, Venezuela quebró. Porque Hugo Chávez cuando estaba vivo y era presidente, había diseñado un esquema muy astuto de financiamiento de sus proyectos y de los temas rutinarios de Venezuela. Tenía el Fonden, tenía el Fondo Chino, tenía las reservas internacionales, que bueno, él le sacaba una parte, sabía que el nivel era suficientemente alto, él contó que el del millardito, pero Chávez, digamos, manejaba sus reales y era él además el que lo hacía. Dame acá esto y así, con todo el despelote. Chávez se enferma, entra en una crisis, deja de gobernar porque se tiene que ocupar de su salud y de pronto, a finales del 2002, empieza a crujir el tema de las divisas. No hay real en Venezuela. Las crisis que ha tenido Venezuela en el pasado, la crisis de Caldera, la crisis del 27 de febrero, las crisis del lucinchismo, fueran todas en un contexto en el cual las crisis de Carlos Andrés Pérez, el segundo, con el precio del petróleo a 7, 8, 15 dólares el barril. Chávez sabía que el petróleo iba a quedarse alto mucho rato porque en Venezuela, en el mundo, hay una escasez de refinerías y hay mucha demanda de petróleo con la emergencia de China como nación industrial, pues, y la India. Entonces él sabía que el petróleo se iba a quedar alto. Con ese chorro de real, ¿no? Pagando, digamos, proyectos con petróleo a futuro, vienen los chinos, entonces los proyectos no se ejecutan, la plata del fondo chino se la robaron, la plata del Dandes la guañangaron, la plata del Fondo de Desarrollo Nacional también, y entonces de pronto el país tiene un problema de caja y un problema de dinero escandaloso, pues, o sea, para sobre todo el tren de gastos del país. Y además, entonces tú le pones, con ayuda de la tecnología, burocratizas toda la economía y la corrompes por completo con el control cambiario. Entonces, claro, uno empieza a ver que naciones que estaban muy, muy mal, como Perú, Uruguay o Colombia, empiezan a avanzar, organizan sus inversiones y tienen un entorno económico pujante, y ves a los venezolanos yéndose a vivir para allá, y era antes ellos los que venían para acá, y ves a Nicolás Maduro y a Ramírez, que ni responden a estas cosas, haciendo como el poema que el de Yoko Ono. Traza un mapa para perderte, pues. Claro, Sí. pues mira, Alonso, de verdad. Gracias, Luis. Y bueno, ojalá que todo esto nos conduzca a una Venezuela mejor. Es lo que apostamos. Yo te voy a decir, permíteme una cosita. Yo sí creo que aún con los riesgos, esto es preferible a lo que estábamos viviendo en enero. O sea, aquí con la crisis de DACA se llegó a decir, este país está muerto. La gente se acostumbró a vivir así, se acostumbró a que la maltraten. Eso no es cierto. Lo único rescatable de esto es que eso no es cierto. La gente dijo, no, un momentico, así no vamos a vivir. Y eso es importante. Ya estamos de vuelta con más de Chatén por Televen.